Hola, buen día. Mi nombre es Carlos Armando Sánchez Pérez. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad del Valle de México. Me encuentro cursando el sexto cuatrimestre y la materia que curso es Derecho Electoral y Parlamentario, impartido por la maestra Dulce Evelyn Méndez Zabaleta. Mi trabajo se basa en el sistema electoral mexicano, sistema electoral y sistema de partidos políticos en México. ¿Qué es el sistema electoral mexicano? En nuestro país, el ordenamiento superior de la nación establece como forma de organización política del Estado mexicano el de una república representativa, democrática y federal, en la cual el Estado federal es integrado por 32 estados, siendo la Ciudad de México la sede de los poderes federales y en la cual todo estado tiene la facultad de ser autónomo, es decir, se pueden modificar siempre y cuando no contravengan las disposiciones establecidas en la Constitución Política de la Federación, a lo que se le conoce coloquialmente como supremacía constitucional. Para su ejercicio deben de contar con los tres poderes: el ejecutivo, legislativo y judicial. El poder ejecutivo tiene el carácter unitario. El de la federación se deposita en el presidente de los Estados Unidos mexicanos y en los estados en el gobernador. El poder legislativo está compuesto por la Cámara de Diputados en el gobierno federal y en cada uno de los 32 estados se denomina Congreso Local y en el que todos los legisladores sirven un periodo de 3 años. Asimismo, el Poder Legislativo Federal cuenta con una Cámara de Senadores electos por un periodo de 6 años y el Poder Judicial de la Federación se deposita en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la cual está compuesta por 11 ministros designados por el voto de las 2/3 de los miembros del Senado. El Poder Judicial de las dos entidades se deposita en su respectivo Tribunal Superior de Justicia. La Constitución de los Estados Unidos mexicanos establece la vía electoral como la única jurídicamente válida y legítima para integración y renovación poderes ejecutivo y legislativo de la federación, pero también de las federativas y los ayuntamientos. El supremo poder ejecutivo de la federación tiene carácter unitario, es decir, el presidente cuenta con la facultad de la formación de gobierno y conducción, y el Estado y es jefe de Estado y de las Fuerzas Armadas. Es elegido a votación directo, sufragio universal y en el principio de mayoría relativa. Para servir un periodo de 6 años, la Constitución se estipula que esté prohibido la reelección al cargo. El poder legislativo federal se deposita en el Congreso de la Unión, la cual está conformada por la Cámara de Diputados y Senadores. La Cámara de Diputados está compuesta por 500 representantes, son electos por 3 años y pueden ser reelegidos en un periodo intermedio. La Cámara de Senadores está compuesta por 128 miembros, son electos en un periodo de 6 años, al igual que los diputados pueden ser reelegidos en un periodo intermedio. El Poder Judicial de la Federación se deposita en la Suprema Corte de Justicia, que está conformado por 11 ministros designados por el voto de las 2/3 partes de los miembros del Senado, para servir un periodo de 15 años cuyo vencimiento tiene derecho a un retiro. ¿Qué es el sufragio? El sufragio se concibe simultáneamente como prerrogativa y como obligación del ciudadano. Constituyen uno de los derechos políticos fundamentales para el ciudadano. Participa en la conformación de los poderes públicos en su doble calidad de elector y elegible gobernante. El sufragio en México es universal, libre, secreto y directo. Universal, que tiene el derecho de todos los ciudadanos que satisfagan los requisitos establecidos por la ley, sin discriminación de raza, religión, género, condición social o ilustración. Libre, el elector no está sujeto a ningún tipo de presión o coacción para la emisión del sufragio. Secreto, el secreto garantía que no se conoce públicamente la preferencia de la voluntad de cada elector individualmente considerado. Directo, el ciudadano elige por sí mismo a sus representantes, además es personal e intransferible. Existen dos tipos de sufragio: el activo, que se necesita tener la ciudadanía mexicana, se otorga a hombres y mujeres que tienen por nacimiento o por naturalización, que han cumplido 18 años y tienen un modo honesto de vida. Para adquirir el sufragio es necesario que el ciudadano esté inscrito al registro de electores y cuenten con una credencial para votar, es decir, una INE. El pasivo es para estar en condiciones de ser candidato a algún cargo de elección popular. Se debe cumplir con los mismos requisitos estipulados para el sufragio activo, aunque con frecuencia se exige que sea mayor de edad. Los requisitos que estipula la Constitución para ser presidente es ser mexicano por nacimiento, en pleno de sus goces de derecho,
hijo, padre o madre mexicanos y haber residido en el país al menos 20 años. Tener 35 años cumplidos al día de la elección, haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección, no permanecer al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto. Impedimentos temporales, estar en servicio activo en caso de permanecer ejército a 6 meses de su elección, ser secretario o subsecretario de Estado, jefe o secretario general del Departamento Administrativo, procurador general de la República o gobernador de alguna entidad federativa, al menos interesado se separa a cargo 6 meses antes del día de la elección. Impedimentos personales sería impedimentos permanentes, la permanencia al estado eclesiástico o el ministro o el ministerio de algún culto, la ocupación previa del cargo, ya sea por elección popular o en carácter del interino provisional o sustituto, la ausencia del presidente electo, el presidente es por falta de ausencia absoluta, el presidente electo se recurrirá a otros métodos de elección para asegurar la continuidad en el ejercicio del poder ejecutivo. Si la ausencia del presidente ocurre en los primeros 2 años del periodo en el cual fue elegido, el Congreso procederá a la designación de un presidente interino o provisional según corresponda. Si la ausencia ocurre en sus últimos 4 años de mandato sexenal, el Congreso de la Unión constituido en el colegio electoral se designará el presidente sustituto para concluir dicho mandato. La integración de la Cámara de Diputados se integra por 500 representantes que se renuevan en su totalidad cada 3 años. De los 500 diputados, 300 son elegidos por el principio de mayoría relativa en un número equivalente de distritos electorales y nominales, que tanto que los otros 200 lo son por el principio de representación proporcional mediante el sistema de listas regionales votadas en 5 circunscripciones predominales, requisitos que estipulan la Constitución y la legislación federal en materia electoral: ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos, tener 21 años cumplidos el día de la elección, ser originario de la entidad federativa a la que se requiere representar o de alguna de las comprendidas en el circunscripción correspondiente o vecino con la residencia efectiva de más de 6 meses previos día de la elección. En este sentido, la Constitución establece que la vecindad no se pierde cuando la ausencia se origina por el desempeño de cargos públicos de elección popular. Elección de los diputados de mayoría relativa. Elección de los 300 diputados federales por el principio de mayoría relativa se realiza en igual de los distritos y nominales. La distribución de 300 distritos y 32 entidades federativas en la que se determina su función y el porcentaje de población reside en cada una de ellas. En total, la nación, para la cual se deben considerar resultados en el censo de población vivienda que se realiza 10 años en México por el mandato constitucional, ninguna entidad puede contar con al menos de 2 diputaciones federales. La integración de la Cámara de Senado se integra un total de 28 miembros en cada una de las entidades federativas. Se eligen 3 senadores y 2 por el principio de mayoría de número por votos, que tanto que el tercero se asigna por el principio de minoría. ¿Cómo es el sistema electoral y el sistema de partidos políticos en México? En 1929, bajo la influencia del presidente Plutarco Calles, se funda el Partido Nacional Revolucionario, en el cual el general Ya en 1964 el general Lázaro Cárdenas, concediendo a los obreros y campesinos el derecho de votar en las elecciones internas. Ya en 1938, en la creación del Partido Revolucionario Mexicana, subdividido en 4 sectores: el obrero, militar y campesino y popular. Esta agrupación se reconoció la lucha de clases, pugnó por la democracia de trabajadores que buscaban paulatinamente implementar un régimen socialista. Fue hasta 1946 en donde se convierte en el Partido Revolucionario Institucional, PRI. El proceso del PRI demuestra claramente la evolución del sistema políticos en México. El presidente Cárdenas construyó un sistema operativo que permitió establecer en sus términos esenciales y permanentes el contrato social populista que se caracteriza por la estabilidad política social de México. El PRI conservó su poder por más de 70 años. En la década de los 60 el sistema electoral mexicano funcionó sobre la base de la mayoría relativa, en la que todos los puestos de elección popular con las características de prohibición
de la reelección del presidente de la República y de los gobernantes de los estados, al igual de la inmediata en caso de los diputados, senadores y federales y presidentes municipales. Ya en 1990, ya en 1977 se forma la Constitución respecto al sistema electoral. Un régimen de partidos introduce la participación electoral de las asociaciones políticas. Se establece el registro abierto de los partidos políticos condicionado a los resultados electorales. Instauración de una forma electoral para conformar la Cámara de Diputados. Se diseñó un sistema preponderante de partidos definiéndose como organizaciones de intereses públicos no privados que gozarán de prerrogativas legales para el acceso permanente a la radio y televisión y a los medios editoriales. En 1986 se conforma nuevamente, incrementándose el número de diputados federales de 400 a 500, a los cuales 300 son ahora de mayoría relativa y 200 de representación proporcional. Se estableció la renovación de la Cámara de Senadores de la mitad por cada 3 años. La reforma electoral de 1900 fue impulsada por el presidente Salinas de Gortari para remontar las fuertes críticas sobre las llamadas ilegitimidades de su gobierno. La reforma dio inicio a la construcción del andamiaje operativo humano para organizar elecciones y le dio al gobierno margen político a emprender reformas de diversos frentes, notablemente la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte en 1993. Se dio la creación de una cláusula de estabilidad que permitiría artificialmente establecer la mayoría absoluta del 50% más de uno en dicho órgano legislativo. Se incrementó el financiamiento público a los partidos políticos y quizás más importante fue la aprobación de la legislación que se creó el Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, que es INE, que fue diseñado como un ente políticamente autónoma y neutral, previstos en los recursos técnicos necesarios para iniciar el proceso electoral de ciudadanos hasta contar con los votos. Con el PRI demostró era capaz de sacrificar una parte del poder para no perderlo todo, compartiéndolo en un principio fundante de la democracia. En 1996, durante el gobierno de Zedillo, se logró la mayor estabilidad, la mayor equidad en la contienda electoral. Para ello se establece como principio constitucional que el financiamiento público de los partidos debe ser mayor que el privado, así como una mayor representatividad de la Cámara de Diputados y en los senadores. El sistema de partido homogénico que permitió el PRI, gobernada por más centellas, se derrumbó en el 2000 para ganar el presidente de Acción Nacional, el PAN, por presidente Fox. Para pelear el conflicto electoral en 2006, el gobierno del presidente Felipe Calderón, presionado por el liderazgo del PRI en el Senado y el PRD, una reforma electoral en 2007, la cual corrige y se modifica elevar el número de consejos de miembros para formar un partido político, así como la prohibición para que los ciudadanos permanezcan a varias organizaciones políticas al mismo tiempo. Se establecen mayores exigencias para formar coaliciones electorales y una disminución del financiamiento público y prerrogativas legales, tales como el acceso a los medios de comunicación a los partidos minoritarios. Ya en la actualidad, que sería en el 2019, bajo la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, se realizaron 3 modificaciones importantes, como son tipificar como delito mayor la compra de votos con sanción de prisión preventiva, el establecer las bases constitucionales de la consulta popular para temas como bases de tasas, los impuestos, los montos y financiamiento público y presupuesto de ingresos de la Federación, y quizás más trascendental que el de incorporar la figura de renovación por el mandato para el presidente de la República. En conclusión, nuestro sistema electoral se encuentra en el proceso para garantizar la legalidad y equidad de las elecciones. Como se ha dicho, el sistema mexicano no ha tenido estabilidad en virtud del gran número de reformas electorales que se han tenido, y esto genera incertidumbre, pues temas como la realización de las precampañas y actos anticipados de la campaña o los alcances de la libertad de expresión implica que el sistema en su conjunto encuentre en constante aprendizaje y madurez.
Mención aparte merece señalar la gran tarea que tienen los partidos políticos y candidatos, pues desafían las reglas que ellos mismos aprueban, tales como el financiamiento ilegal o la entrega de tarjetas con valor monetario para inducir la compra de votos. Adicionalmente, las autoridades como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral Federal, al dirimir controversias que no se encuentran libres en sus decisiones de subjetividad, como es el caso sobre la representación de los partidos en la conformación de la Cámara de Diputados, dada resultados electorales que no se regularon extrañamente desde el 2006, o el cuestionar el altísimo costo que representa a México llevar a cabo ejercicios democráticos en las elecciones para ese organismo autónomo. El futuro del sistema electoral mexicano, por tanto, prevé nuestras normas para dirimir controversias y contradicciones que transparente y Sentimientos de la Nación de José María Morelos y Pavón en 1813, en que proponía: como el gobierno no se constituye intereses particulares de ninguna familia, de ningún hombre o clase de hombre, sino que se crea para la protección y seguridad general de todos los ciudadanos unidos voluntariamente en sociedad. Por consiguiente, la soberanía reside originariamente en el pueblo. Y con esto doy mi conclusión del tema.